Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y acá estoy nuevamente con un episodio de compresión semanal. No estuve durante este año, seguramente el año que viene ya volveremos de a poco, pero no quería irme sin dejarles por lo menos un video donde podamos ver los rendimientos de los principales activos financieros. Vamos a empezar un poco con los índices de los Estados Unidos, después pasaremos a activos y veremos también el mercado cripto y también un poco de Argentina. Vamos a hacer un repaso, vamos a asignar cartas. Nada, estoy bastante contento de hacer este video, vamos a tratar de hacerlo rapidito, pero bueno, tratando de sacarle el jugo un poco a esto, que le dedicamos un poco de tiempo, así cerramos el año un poco bien arriba. Así que bueno, vamos a empezar entonces un poco con el Standard Poor's. El Standard Poor's el año pasado desarrolló una tendencia bajista de un casi 20%. Y este año nos toca asignarle la carta de muy buena compresión semanal porque se desenvuelve al alza casi un 25%, llegando entonces a la zona de máximos históricos. Pasando entonces ahora a otro de los índices, obviamente en este caso el índice vinculado a la tecnología, a las tecnológicas. El año pasado tenía un desenvolvimiento de un 33% a la baja y bueno, este año ha tenido muy buen desempeño de un 50, casi un 55% al alza. La carta es la carta de el interrogante. El activo había llegado a la zona clave, digamos una zona de media promedio, y luego de ahí sí comenzó el rally que se sucedió durante todo este año, llegando a la zona de máximos históricos, y ahí veremos si el patrón del doble techo hará sus frutos o para ver cómo empezamos entonces el próximo año. Por lo pronto, así vimos una caída del 33 y este año ya estamos viendo una recuperación, absolutamente toda la caída de un casi 55%. Bueno, y ahora sí, ya habiendo empezado, me presento para los que no me conocen, soy Picasso Bursátil. Esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. El año pasado salió todos los domingos, este año no pudimos hacerlo, pero sin embargo acá estamos siempre presentes y vamos a seguir, así que de a poquito, que en el momento que nos podamos hacer un poco de tiempo, volveremos. Mientras tanto, obviamente sale por medio de la Academia Premium todos los fines de semana el informe de compresión semanal, igualmente sale. Ahora sí, pasemos a activos. Recién hablábamos del sector tecnológico. Bueno, estas son las acciones de Amazon, donde la carta que vamos a asignar es la carta del aclamado por el público. El año pasado caía más de un 50% y la recuperación, sin llegar a máximos en este caso, se da una recuperación acanalada de un poquito más de un 80%, incluso quedando por encima de las medias principales, incluso también un poquito ahí por arriba de los $150, que es una zona de valor para este activo. Pasamos entonces ahora sí a otra tecnológica. Recién decíamos, el mejor desempeño se daba en las tecnológicas. Acá podemos ver las acciones de Google, lo mismo, se mantiene el patrón. La carta que vamos a asignar es la carta de el freno. El año pasado caía un 40% y este año recupera un 60%, lo mismo, ¿no? Recuperando la caída del año pasado y al mismo tiempo llegando a la zona de máximos. Nos llenamos de muchas preguntas donde el análisis con el correr de las próximas semanas va a ser bastante clave para ver si estamos en cuestiones de patrones y cómo se va a desenvolver por encima de máximos históricos. Seguimos uno de los activos que más ha sobresalido durante este año, y la carta obviamente que vamos a asignar es la carta del resorte, la ex Facebook, Meta. El año pasado caía abruptamente, ¿sí? En el 2022 caía un 65% y este año, en el año 2023, sube un 190%. Algo importante, como siempre decimos, no quedarnos solamente mirando los rendimientos, porque si no, si solo miramos los rendimientos, estamos dejando de lado un montón de información. Fijémonos, ¿no? Si uno mira solamente ese 190% al alza, sí, y lo mira un poco en el contexto, empieza a entender que fue una simple recuperación con mayor beta a comparación de los activos anteriores. El tipo de movimiento es el mismo, pero con una volatilidad mayor. Entonces, el año pasado cayó un 65% y este año sube casi un 190%. Amerita entonces la carta de El Resorte y seguimos entonces en el mercado americano. Los invito como siempre a las redes sociales
de Picasso Bursátil, tanto en Twitter, que venimos creciendo también, en Instagram venimos creciendo, bueno, acá en YouTube, que ya volveré, siempre estoy, así que siempre son invitados a que vayan a cualquiera. El día a día generalmente se da dentro de las redes sociales y obviamente en Telegram, que tenemos la academia gratuita y también la academia premium junto a Tenkan Trading. Siempre son invitados a cualquiera de todas las redes sociales donde me encuentro yo. Así que bueno, pasemos a un próximo activo, las acciones de Tesla. Acá casi que tendría que ser el aclamado por el público, pero la carta va a ser la carta de la doble cara. El año pasado caía casi un 73% y este año vemos una recuperación sin llegar a recuperar el total de la caída a comparación de activos anteriores, donde sube un 121%. La doble cara está de alguna manera acompañado por una doble canalización y un punto clave en el que estamos ahora. Tenemos dos escenarios, un escenario muy alcista y un escenario fuertemente bajista que se puede dar por un conector en esa suba en 3 que se da desde la parte baja. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para las redes sociales. Hoy nos toca simplemente asignarle la carta y divertirnos un poquito acá haciendo un repaso de los rendimientos. La estrella. ¿Sí? No hay persona que esté en los mercados financieros y no haya hablado este año de las acciones de Nvidia. El año pasado caía un 50%, fuerte tendencia bajista para este activo, llegando a la media promedio, y acá también vimos una fuerte recuperación y en este caso incluso quebrando máximos históricos y generando un rango en la parte superior. El año pasado caía entonces un 50% y este año sube un 236% aproximadamente, porque lo hice medio a ojo, medio rapidito, estuvimos trabajando ahí toda la noche armando un poco todo esto. Así que bueno, este año fue un año bastante bueno para las acciones de Nvidia, las vamos a seguir mirando con detenimiento. Mientras tanto, entonces, la carta es la carta de la estrella. Bueno, o como siempre les digo, les estaba comentando antes, les estaba hablando un poco de las redes sociales. Obviamente que los invitamos a que participen o que se sumen a la Academia Premium, que tenemos un canal de Telegram donde publicamos todo tipo de análisis de mercado, de activos en particular. También tenemos una comunidad donde ahí hablan absolutamente todos, somos más de 300, estamos todo el día hablando únicamente de mercado. También la academia incluye webinars y también obviamente el observatorio del mercado, donde todos los meses junto a Tenkan Trading hablamos más o menos entre 2 horas y media y 3 horas analizando en profundidad a todos los mercados, y obviamente todos los fines de semana tenemos el informe semanal de cómo está todo, entre muchas cosas más. Así que están invitados a que participen y que se sumen entonces a la Academia Premium. Ahora sí, seguimos a los demás activos. Seguimos dentro del mercado de los Estados Unidos. Las acciones de Apple, la carta asignada es la carta del suspenso. El año pasado caía un 27% y este año sube un 50%, más dubitativa la suba sobre el final del año, casi en rango lateral de la zona de máximos. Ahí tenemos como diferentes visiones, no vamos a entrar en detalle en este momento, pero sí deberíamos empezar a ver cierta recuperación, porque empieza a poder haber... Estamos, obviamente que lo que estamos seguimiento si hay un patrón de agotamiento o si la continuación de la tendencia es el momento. No importa. Lo importante hoy es que estamos viendo los rendimientos. Ha subido un 50% en la zona superior de máximos históricos. Siempre ahí entonces estábamos hablando un poco en lo que son activos del sector tecnológico, y acá ya pasamos al sector de consumo. Hay un montón de activos dentro de gran capitalización con diferentes tipos de movimiento, bastante mixto fueron los movimientos. Simplemente les traemos Walmart porque también es una de las más nombradas. El año pasado casi cerró neutra, había bajado un 2% y este año sube un 11%. Igualmente la carta es la carta del conflicto, tenemos un quiebre de una contratendencia interna y al mismo tiempo se sigue observando la instancia de rango general.
cambiamos también, hay un montón de sectores, no los vamos a ver todos hoy, pero en el sector de la salud, asigno bueno, un poquito malo fui asignando la carta de el derrumbe, porque Johnson Johnson el año pasado subía un 4% y este año baja casi un 15%, manteniéndose por debajo de las medias, un punto clave, pero sí dentro de la zona de valor del lateral de que ya lleva varios años. Así que por lo pronto un poco malo asignando la carta del derrumbe, pero es la carta que esta vez nos toca para las secciones de Johnson Johnson. El mercado financiero fue un mercado justamente muy golpeado, el mercado financiero de los Estados Unidos, con bancos quebrando. Bueno, sucedieron un montón de situaciones. Hoy solamente les traigo el banco de Wells Fargo, del ticker WFC, asignamos la carta de la alarma. El año pasado caía casi un 15% y este año vemos una recuperación de un 20%. Sin embargo, lo más importante acá a seguir es el rango lateral que estamos observando y a partir de ahí veremos hacia dónde se desarrolla el precio. Ya sabemos cómo es el comportamiento de rango, que es uno de los comportamientos que más debemos seguir dentro de los mercados financieros si hablamos de los gráficos de los mismos, ¿no? Bueno, salimos de lo que son activos, obviamente seguimos dentro del mercado americano a través de los ADRs, pero salimos de todo lo que son los activos de Estados Unidos. En este caso vamos a hablar de las acciones de Alibaba, de este e-commerce chino que venimos siguiendo bastante en la Academia Premium. La carta que voy a asignar es la carta del descanso. El año pasado caía un 30%, sin embargo ya viene de una caída que viene ya de varios años atrás, que comenzó allá por el año 2020. Durante el año 2023 cae un 11%. La carta del descanso de alguna manera viene a mostrarnos, o por lo menos a graficarnos o a representarnos esta idea lateral que viene sucediendo, que debe ser seguida muy de cerca, buscando ciertos patrones de reversión. Por el momento, el descanso y una baja de un 11% anual en esta acción china de Alibaba. Brasil nunca lo podemos dejar de lado. La carta que voy a asignar es la carta de En la Mira. Lo que traigo hoy es el ETF, el EWZ, un ETF que la verdad es que me gusta mucho seguirlo y analizarlo y operarlo. Acá estamos hablando de que el año pasado tuvo una suba de un 3% y este año tuvo una suba de más de un 25%. Si analizamos el general, se mantiene dentro de un rango lateral, sin embargo se aproxima a zonas de quiebre bastante importantes, incluso de largo plazo. Por eso es que la carta que vamos a asignar es la carta de En la Mira, y este también, entre tantos activos, es uno de los tantos que seguimos en la Academia Premium. Todo lo que es Brasil obviamente lo seguimos, lo que es China obviamente que también, y obviamente todos los sectores de Estados Unidos. Bueno, Europa, el ETF de Europa también es bastante importante. La carta que voy a asignar es la carta de El Freno. Más que nada porque llega a una zona de valor. Este año cierra con un rendimiento positivo de un 20%. El año pasado bajaba un 20%, pero el fuerte lo tuvo el año pasado, que tuvo una volatilidad muy fuerte a la baja, con una muy buena recuperación hacia el final del año. Y este año simplemente ha tenido un rango, se podría decir, lateral, pero que sin embargo es digno de seguimiento, a ver si estamos frente a un impulso y corrección y ya de salida al alza. En el campo del mundo no podemos nunca dejar de hablar de Europa, así que lo estamos siguiendo muy de cerca. Cosas muy interesantes suceden en España, Francia, y otro tipo de gráficos que son muy interesantes que los estuvimos viendo ya en la academia, pero en este caso me parece que Europa venía un poco a resumir todo esto. Bueno, dejando ya entonces los activos de lo que es Estados Unidos, pasamos al mercado cripto. El mercado cripto el año pasado fue fuertemente golpeado, cayendo un 65%, y luego con el comenzar del año comenzó un nuevo swing alcista. Un swing alcista acanalado que ya lo hemos analizado en detalle, con una suba de más de un 150% cierra el año. La carta es la carta del termómetro porque el Bitcoin mueve un poco este mercado, así que bastante interesante el movimiento de este año, y sí o sí vamos a tener que estar siguiendo esto porque el patrón puede ser un patrón muy importante en este acanalado que estamos siguiendo. Ahora sí,
Seguimos dentro de este mercado, también podemos ver ciertas criptos. Hay criptos que han dado rendimientos muy fuertes. Como veíamos antes, el movimiento empezó exactamente apenas empezó enero. El año pasado, en el 2022, la cripto Solana bajaba un 95%. Nunca demos por muerto un activo, porque este año la cripto Solana, que seguimos muy de cerca desde todo su desarrollo, sube casi un 1000%, cerrando un 950% al alza, con lo cual muy buena compresión semanal es la carta que le asignamos. Simplemente por traer otra de las criptos que fueron reaccionando durante esta última parte del año, les traigo la cripto NEAR con la carta que voy a asignar, es la carta del resorte. El año pasado esta cripto caía un 90% y este año, si tomamos desde enero al fin de diciembre que ha terminado, ha subido casi un 185% con un volumen en aumento en la última parte, si tomamos el exchange de este gráfico en particular. Seguimos ahí, tomo un poquito de agua y seguimos. Entonces la cripto que también acá les traigo es otro tipo de cripto. Hay un montón, hay grupos de cripto que están en diferentes partes del gráfico. Este es uno de los tipos. La cripto AVE, por ejemplo, el año pasado caía un 80% y este año sube un poquito más de un 100%, donde sin embargo lo que destacamos es el rango en la parte inferior. Importante seguir a ver si tenemos reacciones, quiebres de zona de valor para poder empezar a hablar de cambios de tendencia. Es por esto que la carta que voy a asignar es la carta de el suspenso. Aunque la carta solo dice suspenso, tendría que ponerlo, me parece, pero bueno, ni importa. Dejamos el mercado cripto, vamos al mercado argentino, que sí, el mercado argentino ha dado mucho que hablar. Obviamente empezando por el dólar CCL, el dólar contado con liquidación en Argentina. La carta sin lugar a dudas que vamos a asignar es la carta del vuelo alto. El año pasado subía un 66% y este año cierra con una suba de un 180% al alza. Brutal la suba que tuvo el dólar en Argentina. Seguimos, voy a asignar la carta del comodín para el Merval en dólares por mi gran pasión por este mercado. El año pasado el Merval en dólares subía un 40% y la tendencia continuó, incluso quebrando el gap de las PASO de allá de años anteriores, subiendo casi un 70%, llega a una zona de resistencia, se mantiene una tendencia alcista de reversión luego de un Golden Cross que se dio hacia finales del año pasado, con lo cual altos rendimientos, muy fuertes rendimientos viene dando el mercado argentino. El año pasado un poco y este año muchísimo más. Incluso al pasar al Merval en pesos, también asignamos la carta de muy buena compresión semanal. Porque el año pasado subió casi un 145% y este año subió un 370%. Brutal suba para el índice de las acciones argentinas cotizadas en pesos. Por ejemplo, para dar ejemplos de activos que lo componen, tenemos las acciones de Transportadora Gas del Norte en pesos, muy buena compresión semanal, se va a ver una seguidilla de cartas de muy buena compresión semanal. El año pasado subió un 275% y este año sube casi un 475%, que si tomamos desde el punto más bajo al punto más alto, estamos hablando casi de un 10.000% al alza a partir del 2020. Muy buen desempeño, las acciones argentinas. Seguimos entonces, también las acciones de YPF, también repetimos, carta, muy buena compresión semanal, luego un rango lateral en su momento, obviamente vinculado con el dólar y con el activo que cotiza en los Estados Unidos. Las acciones en pesos el año pasado subía un 270% y este año cierran al alza de un 435%. Muy bien las acciones de YPF en pesos.
También seguimos con la seguidilla, acciones de Aluar, donde el año pasado subían un 100% y este año subieron un 415%, donde las últimas semanas fueron bastante caóticas desde el mes de octubre. Tras las elecciones presidenciales, la volatilidad hizo su aparición y se mantiene lateral con un rango bastante alto que supera el 20% en su volatilidad. Entonces estábamos hablando de las acciones de Aluar y de muy buena compresión semanal. También tenemos dentro del campo de los ADR, podemos ver el sector bancario, que es uno de los sectores que más seguimos y que más nos interesó el año pasado, y vemos justamente el gran desempeño que viene teniendo. La carta es la carta del sube y baja. El año pasado subía un 20% y este año sube casi un 40%. Un rango lateral con fuerte volatilidad, muy interesante de cara al futuro, al 2024. Entonces estábamos hablando de las acciones del BBVA, no sé si lo llegué a decir. Central Puerto también en su ADR el año pasado subía más de un 90% y este año sube un poco menos, un poquito más del 50%, con un movimiento acanalado de continuación de la media de 50, y en este caso asigno la carta del suspenso por su impacto en la parte superior del canal. Las acciones de Mercado Libre no pueden faltar, asigno la carta de la película porque hay todo un seguimiento muy de cerca de este activo. El año pasado caía casi un 40% y este año vemos una recuperación de un superior a un 85%, casi 87%, casi un poco como las tecnológicas de los Estados Unidos, donde veíamos una caída y una recuperación. En este caso, recuperando la caída del año pasado, que ya se empezaba a recuperar hacia el fin del año pasado, pero aún sin llegar a la zona de máximos históricos, como sí lo hacían algunos activos del mercado americano. Pasando al campo de los commodities, el oro es uno de los grandes seguimientos que venimos haciendo dentro de la academia. La carta que asigno es la carta del suspenso. El año pasado el oro cerraba casi en el mismo lugar con un 1%, puse 1.23, pero está hecho a ojo, con lo cual podríamos decir que casi que cerró en el mismo lugar, y este año cierra con un 13% al alza, pero lo más interesante es el desarrollo lateral que viene teniendo este commodity a partir del año 2020, y el comportamiento y el movimiento interior nos gusta muchísimo. Incluso este año, semanas atrás, el activo llegó a ser máximos históricos, que estamos hablando que antes los máximos estaban en el año 2011, con lo cual seguimos en el mismo lugar en el rango lateral y semanas atrás hicimos un nuevo máximo histórico. La carta, obviamente, por estas preguntas que nos hacemos hacia futuro de qué es lo que sucederá en la zona de máximos históricos y su breakout, asignamos la carta de el suspenso para el oro. Y en el campo del petróleo tomamos un activo, no vamos a hablar del petróleo, sino que vamos a hablar de ExxonMobil, un activo de gran capitalización vinculado al sector, donde la carta asignada es la carta del sube y baja. Este sector viene teniendo un desarrollo alcista muy fuerte desde el año 2020, incluso el año pasado tuvo un desempeño de mayor a un 80% en el año 2022, y este año la carta es la carta del sube y baja. El año 2023 le tocó determinar un rango lateral, cerrando el año con una caída de un casi 10%. La pregunta en este caso es si estamos frente a un agotamiento de la tendencia o si simplemente es un detenimiento, una espera para poder continuar al alza, quizás un movimiento impulsivo que venimos viendo desde el año 2020 en este sector, en los commodities, en el petróleo. Y hasta acá llegamos con compresión semanal. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción haber podido hacer este video! Les agradezco a todos. Espero que sigan ahí. Si no se suscribieron, suscríbanse, obviamente. Compartan el video. Estoy muy contento de haber podido hacer este video, compresión semanal. Mirá, se me pone la piel de gallina con este video. Nada, la verdad que les agradezco porque si llegaron hasta acá es porque lo vieron absolutamente todo. Me tomé el tiempo para hacer este video y obviamente para agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre. Obviamente los invito a seguirme en las redes sociales y obviamente a que se sumen a la comunidad premium que a la
a la Academia Premium, que estamos a pleno ahí analizando el mercado las 24 horas del día. No descansamos un minuto, siempre hablamos de mercado, así que, y siempre obviamente con mucho humor como nos caracteriza. Así que bueno, hasta acá llegamos con Compresión Semanal. Mi nombre es Picasso Bursátil y espero que les haya gustado. Y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.